Buenos días con cada uno de ustedes. ¿Me confirman si se escucha, por favor? ¿Se escucha? ¿Se observa la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Muy bien, gracias. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con respiración celular, segunda parte. Entonces, vamos a iniciar. Mira, unos minutitos. A ver, Mm, y ahora sí. ¿Me pagas tu audio, por favor? Yadi Rosana Díaz, por favor, apagas tu audio. No estamos en hora de música. O me preguntan por qué no entiendo la clase. Da la respuesta. Muy bien, entonces, vamos con nuestra clase y tenemos. La respiración celular consta de 4 fases. Estas fases son glucólisis, formación de acetil, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Las fases están concatenadas, quiere decir que yo necesito la primera fase para pasar a la segunda, de la segunda para pasar a la tercera, de la tercera para pasar a la cuarta. Como cuando estoy yo en el primer año y necesito aprobar todos mis cursos para pasar al segundo año, el segundo al tercer año, el tercer año al cuarto año. Lo mismo vamos a aplicarlo en este caso. Nuestra primera fase se llama glucólisis y viene a ser glucosa, lisis, destrucción, degradación. Degradación de la glucosa. Esta glucólisis se realiza en el citosol. A ver, recordemos nuestra clase anterior. Ahí, ya. La glucólisis es la única fase anaeróbica. Quiere decir que no hay oxígeno, no oxígeno. Y las otras 3 que son fases aeróbicas, que significa que sí existe oxígeno. Ya, esto debe estar clarito a estas alturas. Entonces, tenemos nuestras 4 fases. La primera se llama glucólisis, degradación de la glucosa y se realiza en el citosol. Aquí no hay oxígeno y el producto que vamos a obtener es 2 NAD, 2 ATP de ganancia neta y 2 piruvato. Ojo, aquí, asterisco grande, va a ser 2 NAD si yo utilizo ¿a quién? A la lanzadera malato aspartato, ¿sí? Si utilizo la lanzadera malato aspartato va a ser 2 NAD, pero serían 2 FAT, ¿sí? 2 FAT. Si yo utilizo ¿a quién? A la lanzadera glicerofosfato. Entonces, el producto que vamos a obtener de la glucólisis aquí depende del tipo de lanzadera. Si yo utilizo la lanzadera glicerofosfato, voy a tener 2 FAT, 2 ATPs de ganancia neta y 2 piruvatos. Pero si yo utilizo la lanzadera malato aspartato, voy a obtener como productos 2 NAT, 2 ATPs de ganancia neta y 2 piruvatos. ¿Recuerdas? Lanzadera. El término lanzadera significa ahí, entre comillas, lanzamos nosotros NAT y obtenemos FAT si utilizo la lanzadera glicerofosfato. Pero si utilizo la lanzadera malato aspartato, lanzo NAT y obtengo también NAT muchas veces proveniente de reacciones adyacentes. Entonces, vamos con la primera, la glucólisis. Viene a ser la degradación de la glucosa en presencia anaeróbica, es decir, sin oxígeno, y dependiendo del tipo de lanzadera, se obtiene un producto. Si yo utilizo la lanzadera glicerofosfato, voy a obtener 2 FAT, 2 ATPs de ganancia neta y 2 piruvatos. Pero si yo utilizo la lanzadera malato aspartato, voy a obtener como producto 2 NAT, 2 ATPs de ganancia neta y 2 piruvatos. Una vez que hemos obtenido este producto, vamos con la segunda fase. La segunda fase se denomina formación de acetil. Esto se realiza en la membrana interna mitocondrial y es en presencia del oxígeno. Es una fase aeróbica. No te olvides, las 3 últimas son aeróbicas y la primera es anaeróbica.
Entonces, la segunda fase se llama formación de acetil y viene a ser una fase en la cual sí se utiliza oxígeno. Y el producto que hemos obtenido de la glucólisis. Aquí en la formación de acetil vamos a obtener como resultado, a ver, 2 NAD, 2 monóxidos de carbono y 2 acetil, ¿sí? 2 NAD, 2 monóxidos de carbono y 2 acetil. ¿Cuál es el producto, el resultado de la formación de acetil? 2 NAD, 2 monóxidos de carbono y 2 acetil. Así como acetil solito, ¿sí? Para que pueda ingresar a la tercera fase que se llama ciclo de Krebs, no puede. Es como cuando a uno nos invita a una fiesta y nos dice tienes que asistir con terno y las damas con vestido. Y si yo estoy con pantalón jean no voy a poder ingresar. Así que necesito vestirme como dice la tarjeta. Ajá, entonces mis dos acetil necesitan del azufre y la coenzima A para poder pasar a la tercera fase. Y que una vez que los ubicas, se une y va a formar 2-acetilazufre coenzima A. Ahora sí, está listo y preparado para formar parte de la tercera fase. La tercera fase se llama ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. Y este ciclo de Krebs se caracteriza porque realiza 2 vueltas. ¿Sí? El ciclo de Krebs hace 2 vueltas. Este ciclo de Krebs obtiene en la primera vuelta como productos 3 NAD, un FAT, 2 monóxidos de carbono, un GTP que equivale a un ATP, 4 hidrógenos y 4 electrones. Pero como me dices que son 2 vueltas las que va a realizar el ciclo de Krebs, significa que voy a multiplicarlos por 2 y voy a obtener como resultado 6 NAD, 2 FAT, 4 monóxidos de carbono, 2 GTPs que equivalen a 2 ATPs, 8 hidrógenos y 8 electrones. Aquí vamos a practicar una regla bastante importante, es esta la que estoy subrayando, y nos dice, un NAD equivale a 3 ATPs y un FAT equivale a 2 ATPs. ¿Sí? Un NAD equivale a 3 ATPs y un FAT equivale a 2 ATPs. Cuarta fase. La cuarta fase se llama cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Y como su nombre lo dice, va a transportar electrones. Esto se realiza en las crestas mitocondriales y nosotros vamos a obtener el resultado total, el resultado final del producto de las fases que hemos mencionado de la respiración celular. Aquí el producto que vamos a obtener depende del tipo de lanzadera. Si nosotros utilizamos la lanzadera glícero-fosfato, ¿sí? Yo utilizo mi lanzadera glícero-fosfato. Ahora vamos a cambiarlo de color. Ya, yo utilizo mi lanzadera glícero-fosfato. ¿Cuántos NAT yo tengo si utilizo la lanzadera glícero-fosfato? A ver, sumando, buscamos NAT. Tengo 2 NAT acá. Acá tengo 6. En total tendría 8 NAT, ¿cierto? ¿Cuántos FAT tengo? Acá tengo un FAT, 2 FAT. Acá tengo 2 más y voy a tener 4 FAT. Entonces, si yo utilizo la lanzadera glícero-fosfato, voy a tener 8 NAT y 4 FAT. Reemplazando, un NAT equivale a 3 ATPs y un FAT equivale a 2 ATPs. Reemplazo, sumo los ATPs y voy a tener en total, ¿cuánto? 32 ATPs. ¿Sí? 32 ATPs. Ahora, si yo opto por la lanzadera malato-aspartato, ¿cuántos NAT voy a tener? A ver, tengo acá 2 NAT, más 2 van a ser 4, más 6 van a ser 10 NAT. ¿Cuántos FAT voy a tener? Buscamos FAT, 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 buscando, lo encontramos aquí. 2 FAT. Reemplazo, teniendo en cuenta que un NAT equivale a 3 ATPs y un FAT a 2 ATPs, voy a tener en total 34 ATPs, ¿sí? 34 ATPs, más 6 moléculas de agua. Entonces, depende del tipo de lanzadera que uno va a utilizar. Si es una lanzadera glicerofosfato, 32 ATPs. Si es una lanzadera malatoaspartato, 34 ATPs. Vamos otra vez, el resumen de esta diapositiva. Existen 4 fases que se realizan en una respiración celular. Y estas son glucólisis,
formación de acetil, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Las fases están concatenadas, van de la mano, yo necesito el producto de una para iniciar la segunda. Vamos con la primera, que se llama glucólisis, que es la degradación del azúcar, que viene a realizarse en una fase anaeróbica, no hay oxígeno. El producto de la glucólisis, uno, depende del tipo de lanzadera que estamos utilizando. Si yo utilizo la lanzadera glicerofosfato, el producto va a ser 2 FAT, 2 ATPs de ganancia neta y 2 piruvatos. Pero si yo utilizo la lanzadera malato-aspartato, voy a tener como productos 2 NAT, 2 ATPs de ganancia neta y 2 piruvatos. El producto obtenido de la glucólisis va a originar a la segunda fase, llamada formación de acetil, el cual se realiza en la membrana interna mitocondrial y es un proceso aeróbico. Aeróbico significa en presencia de oxígeno. El producto de la formación de acetil es 2 NAT, 2 monóxidos de carbono y 2 acetil. Y les mencionaba que así como acetil solito no va a poder ingresar, necesita ir acompañado del azufre y la coenzima A. Así que estos dos acetil se va a transformar, se va a unir a un azufre y a la coenzima A y se va a formar 2 acetil azufre coenzima A. Y va a originar a la tercera fase llamada ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial y es una fase aeróbica, en presencia del oxígeno. Este ciclo de Krebs tiene como producto, recuerda, el ciclo de Krebs realiza 2 vueltas, ¿sí? En la primera vuelta tiene como producto 3 NAT, un FAT, 2 monóxidos de carbono, un GTP que equivale a un ATP, 4 hidrógenos, 4 electrones. Pero como son 2 vueltas las que se realizan en el ciclo de Krebs, lo multiplicamos por 2 y vamos a obtener como valor 6 NAT, 2 FAT, 4 monóxidos de carbono, 2 GTP, que equivalen a 2 ATPs, 8 hidrógenos y 8 electrones. Aquí tenemos una regla muy particular que nos menciona que un NAT equivale a 3 ATPs y un FAT equivale a 2 ATPs. Luego tenemos nuestra cuarta fase que viene a ser la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Aquí, este tipo de fases se realizan en las crestas mitocondriales y vamos a obtener el valor total de los productos obtenidos. Si hemos utilizado la lanzadera glicerofosfato, obtendremos como producto 32 ATPs. Si hemos utilizado la lanzadera malato-aspartato, vamos a obtener como producto 34 ATPs, más 6 moléculas de agua. Recuerda que si nosotros queremos saber de dónde salen estos 32 o 34, aquí está. Si utilizamos la lanzadera glicerofosfato, vamos a tener 8 NAT y 4 FAT. Y si utilizamos la lanzadera malato-aspartato, vamos a obtener 10 NAT y 2 FAT. Continuamos. Vamos a iniciar con la explicación de cada una de las fases e iniciamos con la fase número 1 llamado glucólisis. Gluco proviene de glucosa. Lisis, degradación, destrucción. Es la degradación anaeróbica de la glucosa. Significa que vamos a degradar sin oxígeno, fase anaeróbica de la glucosa. Esta glucólisis ocurre en el citosol y consta de 10 reacciones. La glucólisis se divide en 3 etapas. Etapa preparatoria, etapa de desdoblamiento y la etapa de oxidación. Entonces, aquí está nuestra etapa preparatoria, etapa de desdoblamiento y esta viene a ser mi etapa de oxidación. Vamos a iniciar con la etapa preparatoria y tenemos nuestra glucosa. Aquí está mi glucosa. Para transformar a mi glucosa, para preparar a mi glucosa, yo necesito un ATP. Así que vamos a restar menos un ATP. Yo necesito un ATP. Y voy a transformar mi glucosa en glucosa 6-fosfato. Así que voy a gastar un ATP para transformar mi glucosa en glucosa 6-fosfato.
Esta glucosa 6-fosfato equivale a una fructosa 6-fosfato. Y necesito otra vez, voy a utilizar por segunda vez un ATP. ¿Sí? Necesito otra vez un ATP, menos un ATP. Y voy a transformar mi fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. ¿Cuántos ATPs he gastado hasta aquí? 2 ATPs, ¿verdad? Menos 2 ATPs. Estos 2 ATPs he gastado en la etapa preparatoria para transformar mi glucosa en fructosa 1,6-difosfato. Otra vez. La glucólisis se divide en 3 etapas y estas son etapa preparatoria, etapa de desdoblamiento y la etapa de oxidación. En la etapa preparatoria, yo voy a preparar a mi glucosa. Y para preparar a mi glucosa necesito de ATP. Así que voy a gastar 2 ATPs en la preparación de mi glucosa. Mi primer ATP lo voy a gastar transformando mi glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato equivale a una fructosa 6-fosfato. Y voy a gastar mi segundo ATP en transformar esta fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. ¿Cuántos ATPs he gastado en la etapa preparatoria? 2 ATPs. 2. Luego tenemos a la etapa de desdoblamiento. Y como su nombre lo dice, desdoblar. ¿Sí? Vamos a desdoblar a nuestra fructosa 1,6-difosfato en 2. En la dioxicetona y en el gliceraldehído. Voy a desdoblar a mi fructosa 1,6-difosfato en dioxicetona 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Estas dos, la que me interesa es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Entonces, etapa de desdoblamiento consiste en desdoblar, vamos a dividir en 2 a nuestra fructosa 1,6-difosfato. En dioxicetona 3-fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. La que me interesa es el gliceraldehído 3-fosfato. Luego tenemos la etapa de oxidación. Aquí vamos a utilizar nuestra reducción y oxidación, la famosa secuencia de redox. Reducción y oxidación. Y vamos a transformar nuestro gliceraldehído en 2-piruvatos. Etapa de oxidación. Consiste en utilizar nuestra secuencia de redox, reducción y oxidación. Y vamos a transformar nuestro gliceraldehído 3-fosfato en 2-piruvatos. Y en este proceso de reducción y oxidación, vamos a obtener 4 ATPs, ¿sí? 4 ATPs y 2 NAT reducidos, ¿sí? Entonces, en la etapa de oxidación, a ver, unos minutos voy a traer la batería, a ver, unos minutitos, por favor. Ya, muy bien. Entonces, les mencionaba que en la etapa de oxidación vamos a transformar nuestro gliceraldehído 3-fosfato en 2-piruvatos. Y aquí va a participar la secuencia de reducción y oxidación, el redox. Y vamos a obtener como valor, en este proceso, vamos a obtener 4 ATPs y 2 NAD. Entonces, yo obtengo 4 ATPs y 2 NAD. Pero ojo, yo he obtenido 4 ATPs en la etapa de oxidación. ¿Pero cuántos he gastado en la etapa de preparación? He gastado 2. ¿Cuántos ATPs entonces me quedaría en total? 2 ATPs. ¿Sí? Vamos otra vez. En la etapa de oxidación he obtenido 4 ATPs, pero he gastado 2 ATPs en la etapa de preparación.
más 4 menos 2, 2 ATPs. ¿Y cuánto es el producto final de la glucólisis? Ya. Ahí tenemos nuestro producto, 2 piruvatos, 2 NAT y 2 ATPs. 2 piruvatos, 2 NAT y 2 ATPs. Vamos con el resumen. Glucólisis viene a ser la degradación anaeróbica de la glucosa, ocurre en el citosol y consta de 10 reacciones. Esta glucólisis se divide en 3 etapas, las cuales son etapa preparatoria, etapa de desdoblamiento y la etapa de oxidación. La etapa preparatoria consiste en preparar a mi glucosa en fructosa 6,1, difosfato. Y en este proceso de preparación voy a gastar 2 ATPs, menos 2 ATPs. Etapa de desdoblamiento, voy a dividir a mi fructosa 1,6 difosfato en dioxicetona 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. De estas dos, la que me interesa es el gliceraldehído 3-fosfato. Etapa de oxidación. Voy a utilizar mi secuencia de oxidación y reducción, redox, para transformar mi gliceraldehído 3-fosfato en 2 piruvatos. Y en esta secuencia voy a desprender voy a desprender 4 ATPs y 2 NAD. Y aquí recordamos, si yo obtengo en la etapa de oxidación más 4 ATPs y he gastado 2 en la etapa preparatoria, más 4 menos 2 igual a 2 ATPs. ¿Cuál es el producto final que se obtiene de una glucólisis? 2 piruvatos, 2 NAD y 2 ATPs. Continuemos. Segunda fase. La segunda fase viene a ser la formación de acetilcoenzima A y su transferencia. Recuerda, esta segunda fase se origina del producto de la primera fase. ¿Quién es el producto de nuestra primera fase? El piruvato, ¿cierto? El piruvato. Entonces, en esta segunda fase voy a degradar de manera aeróbica al piruvato. Es la degradación aeróbica, recuerda, ¿por qué es aeróbica? Porque utilizamos oxígeno. No te olvides que las 3 últimas fases es en presencia de oxígeno y solamente la primera, la glucólisis, es anaeróbica, sin oxígeno. Entonces, es la degradación aeróbica del piruvato. Ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Aquí tenemos nosotros nuestros 2 ácidos pirúvicos. Aquí está, ¿ven? ¿Producto de quién? De mi glucólisis. Aquí está mi ácido pirúvico. Este ácido pirúvico va a ser sometido a 2 procesos. Al proceso de la descarboxilación y la deshidrogenización. Y como su nombre lo dice, descarboxilar, voy a quitarle los carbonos. ¿Y cómo yo quito un carbono? Por medio del monóxido de carbono o CO2. ¿Cómo se retira? Por medio de un monóxido de carbono o CO2. Así retiramos a los carbonos. Y la deshidrogenización, básicamente también es la retiración del hidrógeno. Y cuando yo utilizo la descarboxilación y deshidrogenización en mi ácido pirúvico, voy a obtener como resultado acetilcoenzima A. ¿Dónde se realiza esto? En la matriz mitocondrial. ¿Y cuáles son los productos que voy a obtener de esta reacción? Voy a obtener 2 NAT deshidrogenados, 2 monóxidos de carbono y 2 acetilcoenzima A. Vamos otra vez. Formación de acetilcoenzima A y su transferencia es la degradación aeróbica del piruvato. Ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Aquí tenemos nuestro ácido pirúvico proveniente de la glucólisis, que es el producto de la glucólisis. Y esto lo vamos a someter a la descarboxilación y a la deshidrogenización. Cuando lo descarboxilamos y lo deshidrogenamos, lo vamos a transformar en acetilcoenzima A. Y los productos que se obtienen son 2 NAD, 2 monóxidos de carbono y 2 acetilcoenzima A. Continuamos. Tercera fase. La tercera fase es el ciclo de Krebs. ¿Sí? El ciclo de Krebs. Aquí vamos a recordar
Nuestro ácido pirúvico proveniente de la glucólisis, el cual por descarboxilación y deshidrogenización, ahí lo vamos a añadir también al azufre y se va a formar en acetilcoenzima A, por descarboxilación y deshidrogenización. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Es la degradación aeróbica en presencia de oxígeno del acetil, del producto, del producto obtenido de la formación de acetilcoenzima y su transferencia. Este ciclo de Krebs ocurre en el mitosol y consta de 8 reacciones. Entonces, vamos con la explicación. El ciclo de Krebs, vamos a iniciar aquí en el rojito donde dice acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A se va a unir siempre a este tipo de reacciones moléculas de agua. Constantemente ingresan moléculas de agua, salen moléculas de agua. Muy bien. Este acetil se une con moléculas de agua y va a formar al citrato. El citrato viene a ser una molécula que tiene 6 carbonos. Aquí está, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Sin embargo, este citrato, por isomerización, se va a transformar en un isocitrato. Este isocitrato es una molécula de 6 carbonos, pero su estructura es diferente. Mira, su estructura es diferente al citrato. Aquí, en el isocitrato, va a participar la deshidrogenización y la descarboxilación. Significa que le voy a quitar un carbono en forma de monóxido de carbono o CO2. Si yo tengo una molécula de 6 carbonos y le quito un carbono, ¿cuántos carbonos nos quedan? Nos quedan 5, ¿verdad? Y va a dar origen al alfa-cetoglutarato, que viene a ser una molécula de 5 carbonos. Entonces, al isocitrato de 6 carbonos lo voy a someter a la deshidrogenización y a la descarboxilación y voy a formar en un alfa-cetoglutarato, que es una molécula de 5 carbonos. Luego, otra vez voy a someter a mi alfa-cetoglutarato a una descarboxilación y una deshidrogenización. Descarboxilación y deshidrogenización. ¿Y qué sucede si yo le quito un carbono a una molécula de 5 carbonos? ¿Cuántos nos quedan? Nos van a quedar 4 carbonos, ¿cierto? 4 carbonos. ¿Y cómo se va a llamar? Succinilcoenzima A. ¿Sí? Succinilcoenzima A. Aquí nuestro GDP se transforma en GTP, o mi ADP se transforma en ATP, GTP igual a ATP, y se va a desprender moléculas de agua y voy a transformar a mi succinilcoenzima A en succinato, ¿sí? En succinato. Luego vamos a desprender FAT reducido y vamos a transformar este succinato en fumarato. Va a ingresar agua y vamos a transformar este fumarato en malato. Por deshidrogenización, transformamos este malato en oxalacetato. Primera vuelta, esto es vuelta número 1. En mi primera vuelta, hasta aquí, ¿cuánto de producto he obtenido? A ver, vamos a sumar. ¿Cuántos NAT yo tengo? Sumemos. NAT número 1 está ubicado en el isocitrato. NAT número 2 está ubicado en el alfa-cetoglutarato. NAT número 3 está ubicado en el malato. ¿Cuántos NAT tengo en total? 3 NAT. ¿Cuántos FAT yo tengo? A ver, buscamos. Mi FAT está ubicado en el succinato. FAT, un FAT. 2 monóxidos de carbono. ¿Dónde están? El primer monóxido está ubicado en el isocitrato y el segundo está ubicado en el alfa-cetoglutarato. 2 monóxidos de carbono. Un GTP que equivale a un ATP. ¿Dónde está? Está acá en el succinilcoenzima 1. 4 hidrógenos y 4 electrones. Y como el ciclo de Krebs es aquel ciclo que da 2 vueltas, significa que yo voy a multiplicar este valor por 2. ¿Sí? Por 2. ¿Por qué? Porque de este oxalacetato va a pasar a ser un citrato, de acá isocitrato, y ahí vamos con la segunda vuelta.
Entonces, ¿cuánto van a ser la cantidad de productos obtenidos del ciclo de Krebs? Va a ser 6 NAD, 2 FAT, 4 monóxidos de carbono, 2 GTPs o ATPs, 8 hidrógenos y 8 electrones. No te olvides, reemplazando valores. ¿A cuánto equivale un NAD? A 3 ATPs. ¿A cuánto equivale un FAT? A 2 ATPs. Resumen de esta diapositiva. El ciclo de Krebs es la degradación aeróbica del acetil. Ocurre en el mitosol y consta de 8 reacciones. Aquí participan dos tipos de reacciones en particular, la deshidrogenización y la descarboxilación. Le quitamos hidrógeno, le quitamos carbono. Iniciamos en la acetilcoenzima A, el cual con presencia de agua se va a transformar en citrato. El citrato es una molécula de 6 carbonos, el cual por isomerización se transforma en isocitrato. El isocitrato es una molécula de 6 carbonos. ¿Sí? El isocitrato es una molécula de 6 carbonos. Y este va a ser sometido a una deshidrogenización y una descarboxilación. Vamos a liberar este CO2 y se va a transformar en un alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato también va a ser sometido a una deshidrogenización y una descarboxilación y se va a transformar en succinilcoenzima A. Este succinilcoenzima A, donde se libera el GDP, liberamos la coenzima A y se va a transformar en succinato. Este succinato, por presencia del agua, se va a transformar en fumarato. Este fumarato también en presencia del agua se transforma en malato. Luego se deshidrogena y se transforma en oxalacetato. Hasta ahí es la primera vuelta. La segunda vuelta va a iniciar otra vez en el citrato. No te olvides que el ciclo de Krebs son 2 vueltitas. Y los valores importantes que debemos recordar, en donde un NAT equivale a 3 ATPs, un FAT equivale a 2 ATPs. Vamos con la cuarta. La cuarta fase se llama cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Y como su nombre lo dice, se encarga de transportar electrones. Como por ejemplo, vamos a suponer que yo vivo en La Esperanza y debo irme a la UNEVAL, a la universidad, pero no existe un carro directo. Para yo llegar de mi casa de La Esperanza a la UNEVAL, voy a tomar primero un bus A. Luego este bus A me va a dejar para tomar un tren B. Luego este tren B me va a dejar en una estación para tomar un bus C. Entonces, para llegar de mi casa a la universidad, voy a tomar un bus A, un tren B y un bus C. Lo mismo ocurre cuando uno transporta electrones. Van a participar cadenas transportadoras de electrones para poder llevar electrones provenientes de la respiración celular. Y estas cadenas transportadoras de electrones son flavin mononucleótido con iniciales FMN, coenzima Q o ubiquinona, citocromo B o C1, citocromo C, citocromo A1, citocromo A3. Este A3 es el último en oxidarse, es el que transporta electrones hacia el oxígeno y el oxígeno es el último en reducirse. Así que es toda una cadena a nivel de la matriz mitocondrial, entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana. Aquí se van a comenzar a transportar todos los electrones que son resultados de la respiración y se van a transportar por medio de esta cadena transportadora de electrones. Continuamos. El balance energético se produce en un 40%, que viene a ser el rendimiento energético máximo obtenido por oxidación completa de la glucosa. La producción de las moléculas se realiza en el citosol, matriz mitocondrial y transporte electrónico. En las fases más importantes que hemos mencionado el día de hoy, glucólisis, ácido pirúvico, transformándose a acetilcoenzima A y ciclo de Krebs. La glucólisis se realiza en el citosol y se tiene como productos 2 ATPs y depende del tipo de lanzadera, ¿recuerdas? Van a ser 2 NAT si utilizo, por ejemplo, este NAT si se utiliza la lanzadera malato-aspartato, pero va a reemplazarse por FAT si utilizo la lanzadera. Un momentito, por favor.
Ya, discúlpame, casi se me cae esto. Muy bien, entonces, decimos, la glucólisis, ¿sí? Va a originarse en el citosol y se va a obtener como resultados 2 ATPs, 2 NAD y depende del tipo de lanzadera. Pueden ser 4 o 6 ATPs, depende de cuál de las dos lanzaderas estoy utilizando. Y luego tenemos al ácido pirúvico transformado en acetilcoenzima A, el cual nos va a generar 2 multiplicándolo por un NAD. ¿Cuánto equivale un NAD? 3 ATPs. 2 por 3, 6 ATPs. Y luego tenemos el ciclo de Krebs que nos va a dar como resultado un ATP, 3 NAD y un FAD. Reemplazando valores, un NAD equivale a 3 ATPs, lo cual significa si tengo 3 NAD voy a tener 9 ATPs. Un FAT equivale a 2 ATPs. Recuerda que todo esto se debe multiplicar por 2 porque son dos vueltitas y vamos a obtener 2 NAD, 18 ATPs y 4 ATPs. Si sumamos nosotros todos estos valores, vamos a obtener entre 36 y 38 ATPs según el tipo de lanzadera que hemos utilizado. Si es una lanzadera de tipo malato aspartato o si es la lanzadera butarato. Entonces va a depender mucho de cuál de las dos vamos a utilizar para tener un valor exacto de la cantidad de ATP utilizada. Entonces, el proceso global es realizado por la glucosa más 6 moléculas de oxígeno, teniendo como resultado 6 monóxidos de carbono más 6 moléculas de agua más entre 36 y 38 ATPs, siendo 38 ATPs el valor máximo obtenido de una respiración celular. Algo adicional, tenemos aquí la fermentación. ¿Qué es la fermentación? Es la ausencia de oxígeno y puede ser de dos maneras. A ver, aquí tenemos a nuestra glucosa. Recordemos nuestra clase del día de hoy, fase número 1, glucólisis, degradación de la glucosa que se realiza por 10 reacciones. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos la glucólisis por medio de una fase de tipo anaeróbica? Se transforma o tiene como producto al piruvato, ácido pirúvico, ¿sí? Este ácido pirúvico o piruvato puede estar sometido a dos tipos de condiciones. Una condición aeróbica o una condición anaeróbica. Si es sometido a una condición aeróbica, es lo que hemos estado viendo en el transcurso de esta clase, se transforma en acetilazufre-coenzima A. ¿Y origina quién? Al ciclo de Krebs. Entonces es una respiración celular con oxígeno. Entonces, si yo tengo al producto de mi glucólisis, al piruvato, y es sometida a condiciones aeróbicas, voy a obtener acetilcoenzima A e inicio el ciclo de Krebs, lo que hemos estado viendo en el transcurso del día de hoy referente a la respiración celular. Pero, ¿qué sucede si yo a mi piruvato lo someto en condiciones anaeróbicas? Si lo someto en condiciones anaeróbicas, puede originarse uno de los dos tipos de fermentación, una fermentación alcohólica o una fermentación láctica. Se llama fermentación alcohólica cuando se obtiene como producto 2-etanol, ¿sí? 2-etanol. Si yo a mi piruvato lo someto a condiciones anaeróbicas, a falta de oxígeno, y origino 2-etanoles, se va a producir la fermentación alcohólica. ¿Por qué? Porque el etanol es un alcohol, ¿sí? Fermentación alcohólica. Pero si yo lo someto a condiciones anaeróbicas y obtengo como resultado 2 lactatos, se va a producir la fermentación de tipo láctica, ¿sí? Láctica. Entonces, si yo someto a mi piruvato a una condición con oxígeno, acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs. Pero si lo someto a una condición anaeróbica, puedo tener dos tipos de fermentaciones, fermentación alcohólica o fermentación láctica. Es una fermentación alcohólica si se obtiene 2-etanol y es una fermentación láctica si se obtienen 2 lactatos. Bueno, adicional a ello, un concepto que es putrefacción. La putrefacción también es un tipo de fermentación, pero este tipo de fermentación se da en proteínas, mientras que la fermentación alcohólica y láctica se da en la glucosa. Entonces, la putrefacción es una fermentación de las proteínas. Los olores desagradables que se desprenden son producto de compuestos nitrogenados y azufrados realizados por seres descomponedores. Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir.
Listo, chicos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Ya he subido